Listo. Recuerden, chicos, meterse a la presentación donde están las diapositivas. Aquellos que están aquí todavía en Instagram, pueden migrar a donde estamos presentando las diapositivas. Está en Facebook. Lo estamos transmitiendo por medio de Facebook Live. Para que se conecten, vamos a darles unos 4 minuticos para que empecemos a migrar todos. Recuerden, por favor, compartan este espacio de conocimiento, que la idea es que nos nutramos todos, que todos aprendamos. Yo simplemente voy a ser un facilitador, una persona que va a estar hablando de un tema específico que es la rehabilitación del ligamento cruzado anterior, pero la idea es que entre todos podamos construir conocimiento. Entonces, compartamos para que seamos varios los que estemos presentes en este webinar. ¿Listo? Entonces, damos esperita para que van llegando, ya vamos 8 personitas. Hola, hola a los que van llegando, buenas noches. Vamos a dar una esperita de unos 3 minuticos para iniciar a las 8:05 en punto. La intención de la espera es que hay gente que está en otra plataforma que es Instagram. Por Instagram no se va a proyectar las diapositivas, simplemente por Instagram es el espacio donde nos van a estar viendo de manera en vivo, pero la idea es que todos migren a la parte, digamos, de Facebook Live. Estén buscando el enlace, porfa, compártanlo para que seamos muchos más los que aprendamos el día de hoy. No solamente aprenderán ustedes, voy a aprender yo. La idea es, como les mencionaba, es que si tienen preguntas, por favor, déjenlas escritas, que el equipo de Fisioterapia Universal se va a encargar de recolectar algunas preguntas y esas preguntas las vamos a resolver al final de la charla. ¿Listo? Entonces, vamos a dar la esperita de 2 minuticos. Díganos las preguntas, ¿no? Sí, para que por favor estés pendiente de las preguntitas y podamos resolverlas al final. 2 minuticos más, un minutico y medio aproximadamente. Sí, un minuto y 15 segundos para dar inicio. Buenas noches a los que van llegando. Espero que estén muy bien. No hemos iniciado porque estamos dando una esperita de que la gente pueda llegar, se pueda conectar. Iniciamos a las 8:05 en punto, exactamente en un minuto. La idea es que se sienten, se acomoden, compartan el enlace con sus compañeros, con las personas que conocen que les interesa este tema, que les interesa en particularmente todo lo que tenga que ver con la rehabilitación de rodilla, la parte funcional. Va a ser un espacio muy enriquecedor para todos, tanto para ustedes como para mí. La idea es que entre todos nos organicemos para poder pues arrancarlo y disfrutar pues obviamente de este webinar que el equipo de Fisioterapia Universal nos brinda el día de hoy y que organizaron para que podamos estar acá presentes. Listo, vamos a dar inicio entonces. Chicos, para aquellos que están en Instagram, porfa, estén pendientes, hay un enlace que manda al Facebook Live para que se puedan conectar, porque allí es donde estamos proyectando la pantalla. En Instagram simplemente está la visualización en vivo, pero en Facebook Live es donde está presente las diapositivas, que es la guía para que se puedan ver toda la información y puedan recolectar lo que más puedan. La información, ¿listo? Bueno, chicos, de primer momento, pues darle las gracias a Fisioterapia Universal por permitir este espacio, de invitarme como ponente para la parte de la rehabilitación en ligamento cruzado anterior. Es un tema que me apasiona, me gusta mucho. La rehabilitación funcional es lo que más me gusta, lo que más me motiva. La intención de este webinar es, más allá de darles información y llenarlos de mucha información, es que podamos ver la rehabilitación física como más allá de simplemente una camilla y nosotros como un agente pasivo o digámoslo así, una atención, digámoslo, tan pasiva, por decirlo de esa manera, y migrar un poquito más a lo que es la parte de la rehabilitación funcional. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias
al equipo de Fisioterapia Universal por hacer esto posible, ¿listo? Bueno, de antemano, pues agradecer a todo mi equipo de Salud en Movimiento. Es el consultorio y es como la empresa de fisioterapia funcional que hemos formado desde hace ya 4 años y medio. A todo mi equipo de trabajo, los fisioterapeutas que hacen parte, que pues brindan esa oportunidad también para que salir adelante y seguir creciendo como, tanto como empresa como pues fisioterapeutas. Mi nombre es Sebastián Alzate Agudelo, soy fisioterapeuta egresado de la Escuela Nacional del Deporte y especialista en intervención fisioterapéutica en ortopedia y traumatología de la Universidad Autónoma de Manizales. Por eso me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la parte de la rehabilitación física basado principalmente en ortopedia y trauma. Pido disculpas por la presentación, que tiene unas dificultades. Van a ver solamente en 2 diapositivas que están sobrepuestas las imágenes, ya que esta plataforma no me permite como hacer las transiciones que tengo organizadas en PowerPoint. Sin embargo, pues el mensaje es el mismo. ¿Listo? En este caso, quería mostrarles un poquito lo que es el mecanismo de lesión y hablarles un poquito alrededor del mecanismo de lesión de un ligamento cruzado. Y es que se caracteriza por ser principalmente de 2 factores. Uno que es un factor indirecto, o puede ser un trauma indirecto donde el deportista simplemente hace un movimiento, como lo podemos ver aquí a la izquierda, un movimiento de recorte o de cambio de dirección, donde el pie queda fijo, los taches quedan anclados al césped, y cuando él hace un movimiento rotacional, inmediatamente genera en la rodilla un traumatismo de valgo dinámico, que lo conocemos como valgo dinámico, que genera por sí pues una ruptura del ligamento cruzado. Y no solamente puede generar una ruptura de ese ligamento, también puede generar rupturas de otras estructuras, pero como les digo, en el momento solo vamos a hablar del cruzado. Y está el otro mecanismo de lesión, que es el mecanismo de hiperextensión de rodilla, que a su derecha pueden observar cómo Zlatan durante un aterrizaje que va cayendo hacia atrás, pisa la rodilla, se da en hiperextensión, y realmente en un mecanismo de hiperextensión son los cóndilos femorales los que se trasladan hacia posterior y la tibia queda obviamente anteriorizada y genera pues obviamente la traslación anterior de tibia, que es el principal movimiento que restringe el ligamento cruzado anterior. Con respecto a los mecanismos de lesión, se ha estudiado, digamos, a nivel académico, digamos, de evidencia científica, que buscan al máximo minimizar todos esos factores que pueden influir para que ese mecanismo de lesión sea lo mínimo posible y que el deportista no sufra la lesión del ligamento cruzado, ya que es una lesión que pues, requiere un tratamiento bastante largo, es un proceso de rehabilitación bastante largo que lo vamos a ver a continuación más adelante. Entonces, si nosotros observamos el mecanismo de lesión predilecto de la rodilla, no solamente para el cruzado, sino para diferentes estructuras como el colateral medial, los meniscos y otras estructuras alrededor de la rodilla, es el valgo dinámico. Y cuando nosotros hablamos de valgo dinámico y logramos evaluar ese valgo en diferentes pacientes con diferentes, digamos así, movimientos específicos, encontramos que ese valgo de rodilla no es propiamente de la rodilla. Ese valgo dinámico proviene de sus articulaciones vecinas, es decir, proviene de un movimiento compensatorio de la cadera y seguramente proviene de un movimiento compensatorio de su zona lumbopélvica, es decir, todo lo que conocemos como el core, también de su tobillo. Entonces, esto claro tiene una explicación si nosotros nos basamos en el concepto de joint by joint, donde habla de ese concepto que fue, digámoslo, agrupado ya por Gray Cook y Mike Boyle, que son expertos en la parte del movimiento funcional. Ellos hablan de un concepto de que cada articulación cumple una función específica y esa función que cumple su contraparte o su función contraria se le veía en déficit. Por ejemplo, ellos hablan que algunas articulaciones son móviles y otras son estables. Por ejemplo, la articulación de la cadera es una articulación que se caracteriza por ser muy estable por su congruencia articular, un acetábulo y, digamos, la cabeza femoral, que genera una muy buena congruencia articular y además de todo su componente capsular y ligamentario, le permite ya tener una estabilidad de por sí anatómica. Por lo tanto, si nosotros analizamos todos los grupos musculares que pasan a través de la cadera, son músculos que tienden mucho a la retracción. ¿Cómo qué tipo de retracción? A la retracción a nivel de los músculos isquiotibiales, los aductores,
los músculos glúteos, ¿sí? Y el iliopsoas y el recto anterior es un músculo que hacen principalmente es como contrarrestar esa movilidad que puede verse presente a nivel de la articulación de la cadera. Entonces la cadera es una articulación estable, pero debo de buscar movilidad. Por otro lado, encontramos la articulación de la rodilla, que es una articulación que tiene un rango de movilidad bastante amplio, ¿sí? Tiene un rango de movilidad bastante amplio, pero carece de estabilidad, ¿listo? Y si nos vamos al tobillo, el tobillo sería también lo contrario, es un tobillo que tiene una buena estabilidad por su congruencia articular y necesita un proceso más de estabilidad para poder, digamos, brindar una buena función a toda la extremidad inferior. Entonces, como les digo, el valgo dinámico de rodilla no es simplemente un problema en la rodilla, o sea, viene desde la cadera, incluso desde el sector lumbopélvico hasta en el tobillo. Entonces, digamos que la propuesta a la rehabilitación en este tipo de lesiones, no solamente de cruzado, sino en general, de que tenga que ver con rodilla, incluso síndrome patelofemorales, hiperpresión patelar, lesiones ligamentarias, tendinosas, nos enfoquemos no solamente en la rodilla, sino tanto en la cadera como en el tobillo. ¿Listo? Respaldándonos bajo este concepto de John by John. ¿Listo? Datos relevantes con respecto a la lesión del ligamento cruzado anterior. Se ha determinado que anualmente 1 de cada 3.000 personas sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior en los Estados Unidos. Entonces es una incidencia bastante grande si nos ponemos a ver la cantidad de población que hay en Estados Unidos. Esta evidencia científica habla de Estados Unidos pues porque sabemos que es un país que realmente hace mucho estudio alrededor de todo lo que tenga que ver con la parte clínica y deportiva. Pero miren lo importante y lo relevante que tiene que ver la rehabilitación física dentro de una reparación del ligamento cruzado anterior. Se ha demostrado que del 80% de los atletas de ruptura del ligamento cruzado anterior, el 80% retornan a algún tipo de actividad física. Ellos no especifican cuál es el tipo de actividad física que lo retornan, pero el 80% vuelven a practicar cualquier actividad física. Pero solo el 65% regresan a su nivel previo de lesión y solamente el 55% regresa a su nivel competitivo. Eso quiere decir que de los usuarios, de los deportistas que sufren una lesión del ligamento cruzado anterior, son muy pocos los que pueden llegar otra vez a un nivel competitivo de poder rendir de la misma manera como rendían antes de tener su ruptura. Y esto es teniendo en cuenta que son atletas de alto rendimiento que tienen herramientas tecnológicas de alta tecnología, de alta calidad, que les permite a ellos una rehabilitación pues óptima, que el proceso de cicatrización lo puedan no avanzar, sino como favorecer que se dé mucho mejor ese proceso de cicatrización, la parte funcional no se pierda, y eso que estamos hablando de atletas de alto rendimiento, ¿sí? Y 1 de cada 5 atletas, es decir, el 20% que sufrieron de una lesión del ligamento cruzado anterior menores a 20 años, regresan al deporte. Es decir, no todos vuelven otra vez sufren una reruptura, es decir, de 5 atletas, 1 vuelve a sufrir otra vez una ruptura. Eso quiere decir que la rehabilitación, ¿qué está pasando con ella? Es decir, ¿en qué debemos enfocar nuestra rehabilitación física para que ese deportista pueda retornar otra vez a su campo de manera segura y pueda obviamente cumplir con todas las necesidades de la parte competitiva? Y aquí estamos hablando de atletas, es decir, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento que cuentan con un equipo médico extremadamente grande. Y la pregunta sería, ¿qué pasa con aquellos deportistas que son amateur o aquellos deportistas que son solamente de fines de semana? ¿Qué pasa con aquellos que hacen actividad física por salud y pues obviamente durante algún movimiento de recorte o de cambio de dirección sufren una lesión de ligamento cruzado anterior? Pues imagínense cómo representaría el porcentaje en ellos si no cuentan con un proceso adecuado de rehabilitación o un equipo biomédico pues bastante amplio. ¿Listo? Entonces, a partir de cuando el deportista sufre una lesión, surgen muchas preguntas y la primera pregunta que surge es, ¿me tengo que operar? Entonces el deportista principalmente es el amateur y bueno, y también obviamente los deportistas de alto rendimiento se preguntan, pero si ya tengo una competencia cercana, ¿será que me tengo que operar?
¿Será que esa es la única solución que encuentro para poder yo poder volver a retornar y poder ir a competir? Pues eso va a depender y va a depender de muchas cosas, va a depender de muchos factores, de inestabilidades ya presentes, de lesiones adicionales a las que ya tiene. Entonces, eso es un tema delicado a tratar y eso es un tema en el cual el médico ortopedista que está en cabecera, digamos, de esa persona o del equipo, tiene que tomar una decisión ya pensando en sus próximas competencias o en sus próximas lugares de desempeño. ¿Listo? Y de ahí, después de que si el deportista lo operan, surgen otras preguntas más que son: ¿cuándo puedo volver a caminar? ¿Cuándo me van a quitar mis muletas? ¿Cuándo puedo volver a conducir? Porque conducir implica una independencia y esa independencia le permite al deportista cumplir a cabalidad con su rehabilitación. ¿Cuándo puedo trotar? Esa es la típica pregunta y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo puedo volver a jugar y cuándo puedo volver a competir? O sea, de ahí en adelante surgen muchísimas preguntas más. Preguntas como: ¿es normal que me duela? ¿Es normal que ya lleve 6 meses de operado y todavía sienta la rodilla diferente a la contralateral? Surgen muchas preguntas alrededor, digamos, de la rehabilitación del cruzado. Y para uno poder responder a cada una de ellas, no es cuestión de pensar en un tiempo, porque pues somos seres humanos y cada ser humano evoluciona de manera diferente. Siempre debemos de tener unos criterios clínicos muy claros, muy presentes, y además de tener esos criterios clínicos claros, tenemos que estar respaldados bajo una evidencia científica bastante fuerte, que me permita a mí con tranquilidad decirle al deportista: estás en una mejor fase, ya prontamente vamos a poder trotar, te encuentras en este nivel, vamos a hacer unas pruebas para determinar si ya podemos trotar o no, y no tomar una decisión de vamos a trotar simplemente porque el deportista nos coloca una presión, porque de pronto el padre del deportista viene y nos dice cuándo mi hijo va a trotar, yo necesito que él ya retorne al campo, tiene una competición muy cercana. Entonces, para eso tenemos que tener unos criterios clínicos muy claros y siempre respaldados bajo la evidencia científica, sería lo ideal. ¿Listo? Una vez el deportista sufre una lesión, que aquí volvemos a ver cómo es Zlatan, sufre una lesión, ¿cómo yo puedo llevar a ese deportista o qué marca alrededor de ese deportista poder volver a que él retorne a su campo y pueda lograr otra vez su estado normal, digamos, o previo a la lesión, es decir, su performance como estaba anteriormente? Entonces, el objetivo inicial, aquí unos objetivos ortopédicos, terapéuticos y deportivos, porque pues hay que tener en cuenta que si estamos hablando de un deportista, no solamente lo vamos a ver desde la parte clínica, porque el preparador físico o el entrenador siempre va a estar detrás de ese deportista preguntándole cuándo vuelve, cómo va el deportista. Entonces, eso es un trabajo interdisciplinar obviamente desde la parte clínica y la parte deportiva. Entonces, el primer objetivo es restablecer la anatomía del ligamento cruzado anterior, y ese restablecer la anatomía normal, por decirlo así, es la reconstrucción del ligamento. Ese se encarga principalmente ortopedia. Uno tiene conocimiento alrededor de, pero el que determina qué injerto va a utilizar para poder colocar, digamos, a reemplazar ese ligamento ya roto, esa decisión ya la toma un ortopedista en consenso, obviamente, con el equipo médico del equipo, digamos, de fútbol, en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Y tener en cuenta que hay diferentes tipos de injertos. Está el autoinjerto, que pues sale del cuerpo de uno mismo, y está el aloinjerto, que es de un cuerpo donante que prácticamente le colocan un injerto de una persona que falleció, pero que es donante. Normalmente, por lo general, por todo el proceso biológico que implica un injerto, lo ideal es poder colocar un autoinjerto, un injerto autólogo pues, de la persona. Ese autoinjerto puede depender de la, digamos, la decisión ya la toma el ortopedista, como les digo, puede ser de 3 diferentes puntos de toma de ese injerto, que sería el HTH, el famoso injerto del tendón patelar, que se le llama HTH porque es hueso, tendón, hueso, que es el más común. Hoy en día se está utilizando también mucho el injerto disquiotibiales, y muy poco común se utiliza el injerto cuadricipital, que es del tendón que queda por encima de la rótula como tal. ¿Listo? Cada uno de estos va a implicar dentro de las primeras fases una rehabilitación diferente. ¿Por qué diferente? Porque si cogen
o si toman el injerto del tendón patelar, hay que tener en cuenta que ese tendón fue agredido para poder suplantar al ligamento. Y este tendón agredido hay que tener en cuenta los procesos de cicatrización normal. Entonces, esos procesos de cicatrización a mí me van a dar o me van a determinar unos puntos específicos en el momento de realizar la rehabilitación. Y no es lo mismo que me saquen de un injerto del mecanismo extensor de la rodilla a un injerto del mecanismo flexor de la rodilla. Es decir, la rehabilitación tiene una diferencia, un factor diferencial. ¿Listo? Después de que operan a este deportista, después pasamos a un objetivo que es un objetivo más funcional, que es restablecer la función normal de la rodilla, y no solamente de la rodilla, sino de toda la extremidad inferior. Y aquí tenemos a mucha gente trabajando, muchos profesionales, de manera multidisciplinar y de manera transversal, trabajando para la rehabilitación o para cumplir con ese objetivo. Entonces ahí encontramos el fisioterapeuta, que son, digamos, los que están más presentes dentro del campo, digamos, de la rehabilitación. El psicólogo, porque pues obviamente hay que tener en cuenta que este deportista va a pasar por un momento donde va a trascender mucho tiempo, donde sus cargas van a variar, van a cambiar, su vida va a ser más dependiente a alguien que les ayude en un inicio, se van a sentir un poco más limitados funcionalmente, entonces eso tiene una carga emocional pesada, por lo tanto el psicólogo es vital, nutricionista, porque el deportista va a bajar su quema de calorías, por lo tanto se busca que no aumente su peso corporal, el ortopedista, que tiene que llevar el control de que el injerto vaya bien, que no se esté, digámoslo así, alargando el injerto, que tenga una buena estabilidad la rodilla, el deportólogo, que es, digamos, el encargado de la parte deportiva, el preparador físico, estando detrás, digamos, del deportista, trabajando sus otras capacidades condicionales, desde el tren superior, desde la otra extremidad, es decir, ese deportista lo ideal no es pararlo del todo. Una vez ese deportista finaliza ese proceso de rehabilitación o, digamos, culmina con el restablecer la función normal de la rodilla y de toda la extremidad, entra a una parte que se le llama readaptación física, y es restablecer las capacidades físicas condicionales previas a las que tenía la lesión, y ella ahí se encarga mucho más específicamente el preparador físico, ¿sí? Ahí estaría el entrenador deportivo, también estaría el nutricionista, el psicólogo pues también estaría, pero ahí entra un papel muy importante con el cuerpo técnico del equipo de fútbol o del deporte como tal. ¿Listo? Ahí entraría, digamos, un papel mucho más importante allá. Bien, ahora entremos un poquito más en materia en lo que tenga que ver con la rehabilitación. Aquí entramos un poquito al tema, digamos, de la rehabilitación por parte de fisioterapia y, digamos, de la perspectiva que tenemos nosotros como fisioterapeutas y siendo parte del equipo médico. Y entramos a un tema importante, y es que en el medio hay muchos protocolos, ¿sí? Entonces mi pregunta que yo siempre hago es, a los estudiantes, a mi equipo de trabajo, yo siempre en los cuestiones les digo, ¿protocolizamos o no protocolizamos? ¿Qué hacemos allí? O sea, ¿vamos a protocolizar o no? Entonces, pueden existir muchos protocolos donde te van diciendo, a esta semana hay que hacer esto, a esta semana hay que llegar en esto, a tal semana ya el paciente tiene que estar caminando sin muletas, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de los protocolos? Y es que los protocolos hay que tener en cuenta de que nosotros somos seres humanos y cada ser humano es un mundo independiente. Y ese ser humano está compuesto por muchos factores que influyen en él, un fenotipo, un género, no es lo mismo la rehabilitación en una mujer en un hombre, la edad, no es lo mismo rehabilitar a un joven de 25 años, a una persona de 45 años, el estado nutricional, la motivación del paciente, y aquí entra un factor emocional muy importante, la disciplina, que cuando no tenga motivación, ese paciente tenga la suficiente disciplina para decir, voy a ir a la rehabilitación, porque busca su objetivo y tiene sus metas claras y establecidas, ¿sí? Condición física preoperatoria, es decir, cómo está ese cuerpo, cómo está ese deportista antes de la cirugía, y si tiene lesiones adicionales. Eso es muy importante, porque no es lo mismo la rehabilitación de un cruzado aislada a la rehabilitación de un cruzado con un menisco, con una menisectomía, con una sutura meniscal
o con una lesión del ligamento colateral medial. Los procesos de rehabilitación son diferentes y dependiendo de las lesiones adicionales que tenga ese deportista. Entonces entra uno a decir, bueno, ¿protocolizamos, no protocolizamos? Yo les digo siempre, no protocolicemos, que el día a día nos vaya llevando a nosotros, obviamente, establecer unas metas claras y decir, bueno, nuestro objetivo para este primer mes va a ser ganar rangos de movilidad, va a ser soltar tus muletas y mejorar tu marcha, va a ser mejorar tu control postural, tu control neuromuscular. Entonces, si yo tengo objetivos claros y yo los establezco dentro de un tiempo, yo no estoy protocolizando, simplemente estoy colocándole unas metas y unos objetivos y el día a día de ese usuario me va a dar dando a mí qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Sin embargo, existen guías de práctica clínica donde no te hablan específicamente de a tal fecha tienes que hacer esto, a tal fecha la otra, sino que te evalúan todas las intervenciones fisioterapéuticas alrededor de la ruptura del ligamento cruzado anterior, el postquirúrgico, y miran qué está respaldado bajo la evidencia científica y qué no. Entonces, a partir de allí, uno toma decisiones y obviamente el día a día te lo va a dar dando todo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta algo que se le llama la ligamentización. Y ese término, cuando yo estaba en el pregrado no lo utilizamos, es más, nunca lo aprendí. En el posgrado lo mencionamos, sin embargo no profundizamos mucho en él. Y es que en un posquirúrgico del ligamento cruzado anterior, la ligamentización habla de que yo estoy cogiendo el ortopedista está cogiendo un tendón y lo está colocando en un sitio donde va un ligamento. La pregunta es, ¿no pasará nada con ese injerto? Es decir, ese injerto por sí solo funciona y ya. Entonces, ahí cabe la pregunta es de pensarse qué pasa con ese injerto. Y ese injerto hace una transición y esa transición tiene unas semanas específicas y esas semanas sí se cumplen, ahí sí. Y por esto, por esta ligamentización, es que anteriormente los protocolos decían, al tercer mes el deportista trota, al sexto mes el deportista ya vuelve a competir. Y ellos no les importaban si al tercer mes el deportista tenía una atrofia y una debilidad muscular muy marcada, si el deportista ni siquiera había hecho trabajo de control neuromuscular unipodal y ya lo queremos colocar a trotar, por ejemplo. Entonces, anteriormente, las guías o digamos así los protocolos se basaban principalmente en lo que la ligamentización avanzara. Entonces, si ya el ligamento está estable y el ligamento ya no se rompe, listo, que vuelva y juegue fútbol o que vaya otra vez y retorne al campo. Pero la pregunta era, bueno, pero ¿cómo está ese cuádriceps? ¿Cómo está ese core? ¿Cómo está ese glúteo medio? ¿Cómo están esos estabilizadores lumbopélvicos? ¿Cómo está su control motor? ¿Cómo está esa sentadilla? Porque uno ve pacientes, por ejemplo, que le dicen, ya quiero trotar, y uno los pone a hacer una sentadilla bipodal y preciso tiene una descarga de peso mayor en la contralateral, en la no operada, y les digo, bueno, querés trotar, pero ¿qué condiciones funcionales tenés para poder trotar? Entonces, el paradigma de los 3 meses troto, a los 6 meses vuelvo al deporte, eso ya está, digamos, con mucha controversia. Ya incluso la rehabilitación se basa principalmente como en criterios clínicos, es decir, cómo el deportista va avanzando y cómo el deportista va cumpliendo unos objetivos y unas metas, que lo vamos a ver a continuación más adelante. Entonces, aquí les traigo los procesos de las etapas de ligamentización del injerto. Para la reconstrucción exitosa del ligamento cruzado anterior es muy importante la revascularización y la maduración histológica del injerto. Las etapas de ligamentización se dividen principalmente en 4. Hay autores que hablan de 3, pero este artículo que luego se los comparto hablaba de 4 etapas y esas etapas me gustaban más las 4 porque pues tenía un poquito más sentido con las etapas de rehabilitación física. Y es que la primera etapa habla de una necrosis isquémica. Aquí es donde el injerto está mucho más susceptible a una lesión. Incluso los ortopedistas hablan de que el primer día, inmediatamente la cirugía, es donde mayor resistencia del injerto, claro, porque ellos anclan a través de los túneles femorales y tibiales, los anclan con tornillos, entonces esos anclajes
inicialmente dan muy buena estabilidad, pero ¿qué pasa? Internamente se empieza a producir un proceso de cicatrización y lo que genera es que esa estabilidad inicial del 100% pues se va perdiendo. Y eso se pierde pues porque se empieza a generar una necrosis isquémica dentro del día, podríamos decir día 2, yo le llamé semana 0 a la semana 4, y se presenta por una hipocelularidad central, es decir, en todo el injerto, en todo el centro, y hay una revascularización. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la parte de la revascularización. El término revascularización habla de que llegan nuevos vasos sanguíneos al injerto para poder nutrirlo y que ese injerto vaya cogiendo mayor resistencia. Y esas semanas estamos hablando de la semana 4 a la semana 8, donde hay mayor, digámoslo así, migración de células inflamatorias y fibroblásticas. Estas son las más importantes. Las fibroblásticas son las que nos van a dar las fibras de colágeno y le van a dar mayor resistencia al injerto como tal. Después entramos a una fase proliferativa que va de la 8ª a la 16ª semana, y esa fase proliferativa es donde mayor concentración hay de fibroblastos y miofibroblastos. Y miren que curiosamente entre la 8ª y la 16, perdón, encontramos la semana 12. La semana 12 son los 3 meses, donde el injerto está mucho más fuerte. Más fuerte no, o sea, es decir, más fuerte del todo no, es decir, tiene mayor resistencia y tiene mayor capacidad de tensión. Por lo tanto, al ortopedista le da más tranquilidad decirle ya puedes trotar. Pero es el deber de nosotros poder reportarle al ortopedista cómo está su función muscular, porque pues ellos se encargan principalmente de mirar la función estructural y dicen, listo, el ligamento está perfecto, hacen Lashman, hace cajón, y dicen, no, hay buen tope, ya vamos en la semana 12, hay una semana proliferativa donde el injerto está mucho más fuerte, ya puedes trotar, pero es nuestro deber poder analizar qué tan fuerte está muscularmente, es decir, funcionalmente, ¿listo? Y después entramos a una última fase, que es la fase de remodelación, maduración, donde el injerto ya va buscando como su composición normal, y eso dura desde el mes 6 al mes 12. Incluso hay artículos que hablan hasta años. Por encima de los 3 años es donde mayor maduración hay del injerto. Pero la pregunta es, ¿vamos a esperar para que el deportista vuelva a su campo deportivo y vuelva a competir 3 años? ¿2 años? Pues no, entonces se habla de que entre los 6 y los 12 meses hay una mayor alineación de las fibras de colágeno, las fibrillas de colágeno, lo cual le da mayor resistencia al tejido, y por eso es que anteriormente se intentaba forzar al deportista para que a los 6 meses volviera a competir. Pero como les digo, eso ha cambiado mucho porque hoy en día los deportistas de alto rendimiento, estamos hablando de deportistas de élite, de la Premier League, que son pues obviamente ligas muy fuertes en el fútbol, estamos hablando de que esos deportistas que tienen un cuerpo médico extraordinario, que tienen una alimentación fenomenal, que tienen acompañamiento de todo el equipo clínico, sin embargo, tardan 9 meses, 10 meses en retornar. Por lo tanto, los 6 meses en una persona, digamos, de fútbol aficionado, me queda en duda, pues, cómo llega, digamos, a esas condiciones para no volver a romperse ese cruzado o a romperse el contralateral. Por lo tanto, sí normalmente yo les digo a los deportistas que llegan a mi consulta es, hablemoslo con el ortopedista, hagamos unas pruebas para tener unos criterios específicos donde si cumples con esos criterios nos da tranquilidad de que puedas volver a retornar al campo deportivo sin ningún problema. ¿Listo? Bien, a partir de estas etapas de ligamentización, y pienso yo, porque si uno coge las etapas de ligamentización y cogen las etapas de rehabilitación física y las sobrepone, vamos a ver que los periodos de rehabilitación son muy parecidos o los tiempos son muy similares a la ligamentización, y eso me permite a mí avanzar de una manera diferente en cada proceso. Entonces hay una fase preoperatoria, el artículo que les compartí anteriormente, las diapositivas pasadas, la guía de práctica clínica de Aspetar,
hablan de que la fase preoperatoria funciona muy bien para la rehabilitación física en las primeras fases. Es decir, que antes del posquirúrgico siempre el deportista debería hacer un trabajo prequirúrgico. Y lo más importante en ese trabajo prequirúrgico, lo vamos a ver ahorita, el objetivo es lograr que tenga una activación del cuádriceps voluntaria. Y ahorita lo hablamos un poquito más. Y las fases posquirúrgicas la dividen normalmente en 4 fases. Una fase muy temprana, que es de los 0 a las 4 semanas, es decir, menor de un mes. La fase temprana de 1 a 2 meses. La fase intermedia de 2 a 4 meses, que aquí yo ya me siento tranquilo, que el deportista ya pasó la fase crítica, ya le puedo exigir un poco más, puedo ser un poco más fuerte durante la rehabilitación. Y una fase avanzada donde el deportista prácticamente está haciendo como una readaptación. Sin embargo, los niveles de fuerza tienen que irse buscando progresivamente. Y adicional a eso, dentro del curso que normalmente dicto de rehabilitación de rodilla o de ligamento cruzado anterior, esas fases yo las dividí por semanas y a estas fases les coloqué subfases, basado en protocolo, basado obviamente en criterios clínicos y basado también en guías de manejo. Entonces se armó conjunto con el equipo de trabajo unas fases que tienen a su vez unas subfases. Pero yo siempre les digo a mi equipo de trabajo que no amarremos a los deportistas con tiempo. Es decir, no les pongamos metas de tiempo, pongámosle metas objetivas, es decir, metas clínicas, criterios clínicos que me permitan a mí poder evolucionar mucho mejor y que el deportista no se sienta frustrado porque ya pasó una etapa, una fase y todavía no he podido evolucionar. Entonces él se frustra, se siente mal, no se adhiere muy bien a la rehabilitación y lo ideal es poder establecer objetivos claros. ¿Listo? Pero es prácticamente lo mismo, una fase 1, una fase 2, una fase 3, una fase 4 y cada una de estas fases se subdivide para poder llevar, digamos, unos criterios precisos. Bien, vamos a hablar de los objetivos principales y, digamos, las metas claras que debe tener la fase preoperatoria y en qué nos debemos enfocar si a nosotros nos llega a la consulta un paciente o un deportista que va a ser operado. Lo ideal, se habla de que el deportista tenga entre 4 a 6 semanas previas a la cirugía. Eso obviamente implica un gasto económico para el deportista o el usuario, porque pues tienen que pagar para antes de la cirugía y seguir pagando su rehabilitación posterior a la cirugía. Pero hemos encontrado en los pacientes que hemos tenido la oportunidad aquí en Salud en Movimiento de hacer una fase preoperatoria, que la evolución en las primeras fases de rehabilitación postquirúrgica son buenísimas, o sea, son muy satisfactorias. El deportista evoluciona muy bien sin dolor, el deportista gana los rangos de movilidad más fácil, la fuerza mucho más fácil, ¿sí? Entonces, en la fase preoperatoria, lo más importante que yo siempre recalco y es mejorar o favorecer esa activación muscular voluntaria y es solicitar al paciente que active el cuádriceps. Porque a muchos pacientes se les dice active el cuádriceps y apretan con el glúteo, mueven el tobillo y no logran activar el cuádriceps. Imagínense si tienen esa inhibición muscular del cuádriceps previo a la cirugía y cuando entran a la cirugía precisamente el ortopedista toma el injerto del tendón patelar. ¿Qué vamos a esperar de ese paciente en sus primeras fases postquirúrgicas? O sea, nos vamos a esperar un paciente con una inhibición del cuádriceps muy fuerte, muy difícil de manejar, que por más de que le coloquemos electroestimulación, ese paciente poco va a mejorar en las primeras fases, entonces nos va a retrasar. Entonces, y si el paciente de pronto lee, porque también tenemos pacientes que son autodidactas, entonces vamos a encontrar el típico paciente que dice, no, pero yo ya debería estar haciendo tal, yo ya debería ir en tal fase, yo ya debería de estar haciendo esto. Pero resulta que nos retrasamos un poco, fue porque entró la cirugía con una inhibición muscular y salió la cirugía con una inhibición mucho mayor y un trofismo mucho más caído. Entonces, pues en ese caso, la activación muscular voluntaria es vital, como mínimo. Debe tener mínimo derrame y edema porque eso va a garantizar que no tenga una fibrosis posterior, digamos las semanas posteriores a la cirugía, es decir, que ese sería mi objetivo también, disminuir ese derrame y ese edema antes de la cirugía, lograr una movilidad completa. Y esto va a depender si hay una lesión meniscal asociada, pues obviamente si hay una ruptura meniscal, la flexión profunda le va a molestar. Entonces, pues por
Por ende, yo no voy a lastimarlo flexionando la rodilla, pero mantengo sus rangos indoloros, ¿sí? Buen control motor y neuromuscular. Hemos tenido deportistas con el ligamento cruzado roto y hacemos trabajos de propulsión, aterrizaje, trabajos pliométricos, porque estamos buscando muy buen control neuromuscular y el deportista responde muy bien. Y a lo que les decía por allá una pregunta, ¿me tengo que operar o no me tengo que operar? Como les digo, esa decisión la toma normalmente el ortopedista, pero hemos encontrado deportistas que tienen la inestabilidad estructural, y estructural me refiero a pasiva. El deportista uno lo evalúa, hace Lashman, hace cajón y encuentra las pruebas positivas y uno dice, uy, tenés el cruzado roto, pero el paciente no presenta inestabilidad, digamos, durante sus actividades diarias, no presenta inestabilidad en sus actividades laborales, y además de eso, dentro de la rehabilitación física, el paciente no presenta inestabilidad ni bloqueo. O sea, es un paciente que no tiene una estabilidad, no tiene inestabilidad funcional, tiene una muy buena estabilidad. Y hemos tenido deportistas que incluso no lo han operado y aún siguen jugando fútbol con el cruzado roto. Que puede tener obviamente un daño a largo plazo de una artrosis femorotibial. Sí, eso sí es verdad, porque el movimiento traslacional constante y esa inestabilidad puede generar un daño a nivel del cartílago a largo plazo. Y no soy defensor de que no lo operen, pero tampoco soy defensor de que lo operen porque sí, ¿sí? Entonces, como les digo, el buen control motor y neuromuscular es una función que se debe adquirir sí o sí. Ganancia de fuerza y ganancia de trofismo. Si yo busco que mi paciente entre a una cirugía con un trofismo muscular mucho más grande, me va a dar a mí tranquilidad de que cuando vuelva después de la cirugía va a tener una pérdida de trofismo menor. Entonces eso me va a garantizar a mí una evolución un poco más rápida. Pero ojo, no midan el trofismo muscular como un indicador de fuerza. Se ha demostrado que la fuerza y el trofismo muscular no son directamente proporcional. No porque tenga un cuádriceps voluminoso quiera decir que tenga buena fuerza, porque la fuerza puede ser concéntrica, excéntrica, y el control motor y neuromuscular es una cosa totalmente diferente a la fuerza como tal. ¿Listo? Bien, entramos a una fase ya de la cirugía, que es una fase muy temprana, estamos hablando menor a un mes. En este caso, yo miro a ver si puedo mover un momentico aquí la pantalla. O no me dejo la pantalla hacia arriba. Listo. Bien, entonces, el primer objetivo, inmediatamente llega el paciente. Muchos preguntan, ¿tengo que ir a terapia ya? ¿Cuánto tiempo después de la cirugía? Normalmente yo le digo a mis pacientes, si pueden ir al otro día a la cirugía, genial. O sea, yo les doy simplemente un día como para que descansen de la cirugía, porque si lo operan en la tarde, pues no lo va a hacer venir en la tarde-noche al consultorio. Prefiero que descanse ese día y al otro día lo veo. ¿Por qué razón los hago venir tan temprano? Porque la educación al paciente es vital y aquí me faltó eso. Acabo de caer en cuenta que en la fase preoperatoria la educación es vital. Si yo le enseño a mi paciente qué hacer, seguramente ese paciente después de la cirugía va a evolucionar mucho mejor porque ya tiene un conocimiento alrededor de la rehabilitación. Entonces, yo los hago venir al día siguiente y al día siguiente siempre les digo, bueno, ¿cómo estás? Miro la rótula, cómo se mueve la rótula, miro qué tanto edema hubo, si tiene hematoma, qué tanto se lastimó, y ese sería, digamos, el objetivo inicial, control del edema. Después, dentro de ese mismo mes, me enfocaría en la ganancia de rango de movilidad. La flexión principalmente es una de las más buscadas y, digamos, una de las que buscamos pues que el paciente doble lo más pronto posible. En esa primera fase, dentro de las 2 primeras semanas, se busca 90 grados máximo, porque los 90 en adelante puede forzar un poquito el ligamento y lo puede alargar. Sin embargo, después de la cuarta semana, que ya pasó un poquito ese proceso de, digamos, de isquemia del injerto, no lo olviden, ya puedo evolucionar un poquito más la movilidad y flexionar un poco más, es decir, ir forzando un poco más esa flexión. Y muy importante, chicos, independientemente de la cirugía, no importa si es cruzado, no importa si es menisco, no importa si es abrasión del cartílago patelar, no importa la cirugía que sea, la extensión completa siempre la tiene que tener. Nunca podemos buscar o no debemos buscar un patrón flexor. Vamos un dicho.
Bueno, denme un segundo, chicos. Listo, ahora sí. Estábamos organizando para que no tape las diapositivas. Bien, entonces, como les decía, la extensión completa siempre, siempre tiene que buscarse, y más si yo tengo una activación muscular, actividad muscular voluntaria, tengo que lograrla, y el paciente debería hacer elevación pierna recta. ¿Sí? Elevación pierna recta es extensión de rodilla, levanta la pierna derechito en flexión, una flexión de cadera con rodilla extendida, esa es la elevación pierna recta. Debo de buscar en mi paciente que logre eso lo más pronto posible, porque eso me está diciendo a mí que el paciente tiene una buena actividad muscular voluntaria, y eso me va a permitir a mí darle tranquilidad durante la marcha, porque aquí entra otra cosa a discutir. ¿Cuándo vamos a quitar las muletas? Entonces siempre preguntan, Fisio o Sebas, ¿cuándo puedo retirarme las muletas? ¿Cuándo me las puedo quitar? No es cuestión de quitar las muletas por quitarlas o un tiempo establecido. Si mi paciente, y ese es un concepto mío en particular y que también lo he leído, lo he estudiado, y es que si el paciente tiene buena activación muscular, tiene buen control unipodal, no lo pongo a decir, parece en un solo pie, sino simplemente, y tiene buena confianza, entonces confianza, buena activación muscular y una aceptación a la carga, que el paciente no le duele apoyar, prácticamente le retiro las muletas. Pero si mi paciente no tiene actividad muscular, yo le pido que active el cuádriceps y no lo activa, no tiene extensión completa, tiene un patrón flexor, está temeroso, tiene miedo y además de eso al pisar tiene dolor, pues a ver, tengo que trabajar otras cosas antes de soltar las muletas a mi paciente. O sea, no se las puedo ir soltándole diciendo, no, ya pasó el mes, quítese las muletas porque ya tiene mucho tiempo. No, ya lleva una semana, 2 semanas, quítese las muletas. No, yo tengo que tener unos criterios funcionales para determinar por qué le retiro las muletas. Y para eso tengo que estudiar la marcha, tengo que saber las fases de la marcha, qué movimientos implica la fase de la marcha. Durante la fase de la marcha, durante la fase de apoyo, el paciente recibe todo el peso de esa extremidad. Y si mi paciente aún le duele pisar por completo en una sola pierna, pues obviamente la marcha la va a hacer antálgica. Entonces yo tengo que pensarme en eso más que en un tiempo establecido. ¿Listo? También trabajo mucho lo que es el objetivo es control motor en la marcha, es decir, me enfoco mucho en que esa marcha la realice bien, con muletas. No me importa si tienen que durar esas muletas 3 semanas, 2 semanas, la verdad, no me importa. Lo que me importa es que mi paciente tenga buen control motor durante la marcha y después sí se la retiro. Control postural bipodal, que el paciente tenga una buena distribución de peso, ¿sí? Que no esté más compensando un lado que el otro. ¿Listo? La fase temprana, que va de la semana 4 a la semana 8, recuerden que esta fase es de revascularización, es decir, el injerto empieza a ser un poquito más fuerte de manera progresiva. Ya tengo que tener un edema resuelto, es decir, ya tengo que haber resolucionado ese edema, ya no puede haber un edema como tal, y si lo hay, que sea muy mínimo, no hay problema. Sí, pero siempre y cuando no un edema donde la rótula ni se vea bien, los recesos articulares no se perciban. Entonces uno ahí pues se preocupa un poco porque ese edema me va a inhibir el músculo, y si me inhibe el músculo pues vamos a tener problemas funcionales. Entonces tengo que resolucionar ese edema como sea. Y para eso hay muchas estrategias, ¿sí? Terapéuticas y también ortopédicas, ¿no? El médico también, si el paciente tiene exceso de líquido, puede extraer el líquido, y eso nos va a ayudar obviamente a evolucionar un poco mejor. Pero, como les digo, eso siempre tiene que ser hablado con el ortopedista. Cicatriz sin adherencia, tengo que tener a esta semana haber hecho ya masaje en la cicatriz. Ah, pero es que no me ha quitado los puntos, no, no importa. O sea, es decir, eso sí, ten una muy buena higiene de manos, muy buena higiene con los pasos requeridos para la higiene de manos. Si quieres colocarte guantes estériles por precaución, colócalos. Si quieres colocar guantes de nitrilo, coloca los guantes de nitrilo, como quieras, o manual, no importa, pero así tenga la cicatriz con puntos, podemos masajear la cicatriz alrededor. Obviamente yo no voy a coger la cicatriz y la voy a deformar, porque pues obviamente se está generando apenas una cicatrización por primera intención y yo termino rompiendo esa cicatriz. Entonces, pues a ver, tampoco es la intención, pero puedo ir masajeando la cicatriz alrededor. Y una vez retiro los puntos, que es aproximadamente a las 2 semanas o antes de las 2 semanas, ya puedo empezar a ser un poquito más fuerte con ese manejo de la cicatriz. Y ojo, porque en esta fase, de la 4 a la 8, es donde más colágeno se deposita. Y si se deposita más colágeno, ¿qué va a pasar?
pues va a haber mayor adherencia inicialmente. Entonces voy a tener a una cicatriz que se va a tender a adherir mucho más fácil, ¿sí? Entonces, masaje en la cicatriz, vital. Ganancia de rangos de movilidad completos, tenemos hasta la 8ª semana. O sea, es decir, yo siempre digo a mi paciente, el objetivo es movilidad completa, pero tenemos 8 semanas, no de afán. Podemos estar en la 4ª un poquito reducido, y si yo me empiezo a retrasar un poquito en esa movilidad, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo está la parte de la rótula? ¿Cómo está la movilidad? ¿Cómo están los músculos flexores? ¿Cómo está la cadena miofacial anterior? ¿Será que está muy retraída desde el iliopsoas, desde el recto anterior? Tengo que ver más allá de la articulación, ¿listo? Ganancia de fuerza muscular progresiva, y les coloco aquí precaución tendinosa. ¿Por qué razón? Si el injerto es HTH, hueso, tendón, hueso, o es decir, tendón patelar, recuerden que ese tendón va a pasar por una fase de cicatrización. Entonces yo no puedo exigirle cargas muy pesadas en una semana 4, donde apenas el tendón está cicatrizando. Entonces para eso es importante también saber las fases de cicatrización de los tendones, porque es que me están sacando de un tendón para colocarlo en un ligamento, y si yo como terapeuta no tengo en cuenta el tendón, pues a ver, podemos generar otras complicaciones, como una tendinopatía rotuliana o como una tendinopatía a nivel del semitendinoso. Entonces es importante tener en cuenta eso. Perfección del patrón de marcha, aquí ya prácticamente no debería de tener muletas. Y bueno, y si las tengo, pues sigo buscando el proceso pues para que poderlas soltar, pero tengo que perfeccionar el patrón de marcha. Puede ser hidroterapia, y la hidroterapia tiene que ser cuando la herida esté bien cicatrizada y no tenga ninguna costra, es decir, caracha. ¿Listo? Mi otro objetivo es control postural con una reducción de la base de sustentación, es decir, y progresar a monopodal, es decir, mejorar ese control motor y ese control neuromuscular, hacer un trabajo aeróbico de intensidad leve siempre y cuando el paciente ya tenga un buen rango de movilidad y no tenga inflamación. Pilas, esos objetivos no todos son a la 4ª semana, sino que tenemos de 4 a la 8ª semana. Estamos hablando de prácticamente un mes para ir cumpliendo cada uno de esos objetivos. ¿Listo? Fase intermedia de la 8ª a la 16ª semana. Aquí recuerden que es una semanas o una fase bastante buena, porque aquí ya el deportista tiene el injerto mucho más fuerte. Es decir, aquí ya estamos al 4º mes prácticamente. Entonces aquí el deportista ya puede hacer trabajitos más fuertes. Entonces mi objetivo es ganancia de fuerza muscular progresiva en cadena cinética cerrada, progresando de bipodal a monopodal, marcha multidireccional en caminadora en diferentes velocidades. Yo antes de ponerlos a trotar siempre los pongo a caminar de frente, de lado, de espalda, de lado, ¿sí? Buscando que mejor control postural, mejor control neuromuscular, y que ese deportista pueda tener una mejor, digamos, adaptación. Y obviamente caminata frontal, pero a unas velocidades bastante amplias, o sea, rápidas, perdón. Trabajo aeróbico de intensidad moderada, a ella le empiezo a implementar un trabajo aeróbico un poquito más fuerte para que no se pierda esa capacidad aeróbica. Sin embargo, si es un deportista de alto rendimiento, ese trabajo aeróbico ya tuvo que haberlo trabajado antes. ¿Cómo lo trabajamos? Pues miembro superior, ergómetro de manos, o bicicleta y solamente pedaleo con una sola pierna, o remo, las máquinas de remos, ¿sí? Entonces puedo ir trabajando las demás estructuras para no perder mi trabajo aeróbico, mi condición aeróbica, y tampoco perder mi condición muscular. Y ahí, pues, como les digo, entra un papel muy importante el preparador físico, que el preparador físico siempre esté al lado del deportista acompañando, digamos, ese proceso. Y aquí empieza algo interesante, y es que en esta fase es donde empieza el deportista a presionar más. ¿Cuándo troto? ¿Cuándo troto? Ya quiero iniciar trote. ¿Cuándo es que voy a trotar? Entonces, siempre les dije, no tengan en cuenta las semanas ni el tiempo, tengan en cuenta la funcionalidad. Entonces, hay unos criterios para iniciar trote. Primero, el rango de movimiento de la rodilla en extensión tiene que ser completa, y en flexión tiene que ser al menos del 95%. Si el paciente cumple con esta, bueno, voy, chulo y chulo. Sin derrame articular, no presenta edema, listo, chuleado. Índice de simetría de las extremidades inferiores, que es la parte, digamos, de la fuerza muscular, tiene que ser mayor al 80% para la fuerza del cuádriceps e isquiosurales. ¿Qué quiere decir? Si con mi izquierda, que es la operada, perdón, con mi derecha, que es la no operada, yo levanto 100 kilos, como mínimo en la izquierda tengo que estar levantando de manera unilateral 80 kilos.
como mínimo. ¿Listo? Eso es si el deportista levanta 100 kilos, pero pues si el deportista levanta 40, el 80%, pues a ver, cálculos matemáticos, y ahí uno ya saca cuánto sería el porcentaje a manejar allí. ¿Listo? Importante en los saltos contra movimiento, es decir, podemos sacarlo con un Hope Test, si no tenemos plataforma de salto, que pues a ver, una plataforma de salto es bastante costosa y no tenemos acceso fácil a ella, pero existe un test que llama el Hope Test, que es muy bueno. Ese Hope Test me va a permitir a mí poder calcular qué porcentaje está mi usuario. Si mi usuario tiene el 80%, bien, eso quiere decir que puede trotar. Buen control neuromuscular, es decir, monopodal, principalmente muy buen trabajo propioceptivo. El paciente tiene que tener un control unipodal. ¿Por qué tiene que tener un control unipodal? Porque es que si la fase de la marcha implica durante la fase de apoyo sostener el peso del 100% con una sola pierna, imagínense correr. El correr implica un aterrizaje unipodal y una propulsión unipodal. O sea que estamos hablando de una carga mayor a un solo pie. Por lo tanto, como mínimo, tengo que tener un buen control neuromuscular y tengo que poder hacer el Hope Test y sentirme confiado de hacer el Hope Test. Aquí en la parte de la guía clínica decían que tenía que haber hecho jogging acuático, es decir, un trotecito acuático sin dolor, y carrera en el Alter G. Alter G es esa máquina que la creó la NASA, que es para poder suspender a la persona del tronco y que la persona solamente puede resistir el 10%, o uno puede ir graduando con esa máquina qué porcentaje quiere que la persona sostenga de su peso y puede ir trotando. Pero pues, a ver, si no tenemos plataforma de fuerza, de salto, pues esta máquina pues es bastante costosa y no es de fácil acceso. Entonces, no tenerla en cuenta como tal. Saltos repetidos con una sola pierna sin dolor, eso también me lo va a sacar el Hope Test. Si durante el Hope Test, que también son saltos unipodales, el paciente presenta dolor, pues ya me está diciendo que el deportista todavía no está para trotar. ¿Listo? Cumpliendo con esos objetivos y lo ideal sería con todos, yo podría decirle a mi deportista, ya puedes trotar. ¿Listo? Entonces yo no les digo a ellos las semanas, normalmente ellos siempre preguntan, hay ortopedistas o hay médicos que dicen, no, al tercer mes tienes que estar trotando. Recuerden, ellos están pensando en la parte estructural y confían de que nosotros estemos haciendo un trabajo óptimo dentro de esos procesos, digamos, semanales. Pero si ese deportista no ha tenido una buena adherencia al tratamiento, no viene juicioso, digamos, no tiene una disciplina, no tiene motivación, su rehabilitación ha sido muy entorpecida, pues no vamos a tener un paciente que a los 3 meses va a trotar. Entonces, más bien, tengamos unos criterios claros, que con esos criterios ya podemos tomar la decisión con tranquilidad. No necesito semanas, sino criterios clínicos. Y yo puedo arrancar con un programa progresivo de trote. Entonces, esos criterios salieron bien. Mi deportista va a trotar, pero entonces yo no voy a... Esta la pregunta es, ¿cómo arranco el trote? Entonces, aquí tenemos un programa progresivo de trote donde va semana a semana cómo va evolucionando. Cuánto de volumen, cuánto de tiempo de trote y cuánto de caminata. Este programa lo vamos a tener en cuenta mucho más a profundidad para las personas que puedan hacer el curso de rehabilitación de ligamento cruzado anterior, que se va a realizar ahora en marzo. Estar pendientes, aquellos que puedan asistir de manera presencial, pues vamos a tocar cada tema a mayor profundidad. ¿Listo? Bien, fase avanzada. La fase avanzada va mayor a las 16 semanas. Aquí, importante, tiene que haber trote sin dolor, reincorporar el gesto deportivo con cargas leves dentro del consultorio. Estamos hablando de las 4 meses en adelante. Simetría de fuerza de cuádriceps, tengo que ir buscando esa simetría que les hablaba anteriormente del 90%, ya no el 80%, mi objetivo es el 90%. Un control neuromuscular monopodal, es decir, ahí tengo que buscar tener mejor control unipodal, es decir, la parte propioceptiva, en superficie inestable y con perturbación, aquí es decir, con empujón, con saltos de aterrizaje, con alguna perturbación y que sea de manera inconsciente preferiblemente. Trabajo de las fases de propulsión y aterrizaje bipodal y monopodal, eso es muy importante, esas fases de propulsión, es decir, saltos unipodales con aterrizajes desde diferentes alturas, con diferentes dificultades, frontales, laterales, diagonales, que me permitan a mí tener seguridad que mi paciente pueda hacer un buen trabajo. Trabajo pliométrico controlado, muy importante, y ya puedo ir iniciando más o menos, estamos hablando que son mayor de 16 semanas, ¿no?
Aproximadamente, podríamos decir, al quinto mes o sexto mes, trabajo de campo, que puede ser en ejercicio de agilidad, con mínima dificultad, con cambios de direcciones más cerrados, no tan amplios, y que el deportista vaya ganando un poquito más de confianza para cuando vuelva a su deporte. ¿Listo? Y después entramos a una fase ya de readaptación deportiva, donde el preparador físico y el fisioterapeuta se unen y hacen un trabajo de campo más específico. Aquí podríamos estar hablando al sexto mes, para que el deportista ya, como por decirlo así, darle un poquito de lo que él quiere, que es estar en el campo, tocando césped, cogiendo un balón, saltando, sintiéndose con sus compañeros. Y la idea no es que vuelva otra vez a retornar normal, pero sí cumplir con los objetivos. Y aquí pues hay varios objetivos, no voy a mirar cada uno en detalle, la idea es que eso lo podamos ver en el curso mucho más completo y más profundo. ¿Listo? Y aquí hay unos criterios para el retorno. Entonces ahí ya después de que el deportista primero nos mete presión diciendo cuándo trota, listo, ya le dimos el aval para trotar. Después nos va a meter presión de cuándo vuelve al campo, listo, ya lo mandamos al campo a hacer trabajo con el preparador físico, trabajo diferencial. Y ya después nos va a decir cuándo puedo retornar competitivamente, cuándo puedo volver a competir, cuándo me puedo incorporar otra vez al equipo. Entonces aquí hay unos criterios muy específicos. No hay un consenso general de que diga tiene que tener esos criterios, porque en diferentes revisiones sistemáticas los criterios varían. Hay unos que utilizan tecnología de alta calidad, es decir, de punta. Hay otros que utilizan criterios clínicos más acorde, digamos, a lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, aquí en el consultorio nosotros manejamos unos criterios clínicos pues, que estén a los alcances de nosotros. Pero, pues, como les digo, la evidencia científica hay muchísima alrededor del retorno al deporte después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Entonces, les dejo estas diapositivas. Algo que me gusta mucho de estos parámetros es la función subjetiva de la rodilla, y es que el paciente se perciba que su rodilla está normal. Entonces, para eso hay unas escalas y hay unas... se me va el nombre, como unos formularios autoinformados que ellos mismos van llenando, y a partir de allí uno puede determinar si el deportista tiene una confianza suficiente de su rodilla y la siente, digamos, con una función normal. Porque una cosa es que el músculo responda bien, estructuralmente el ligamento esté madurado y esté muy bien, el deportista tenga buena movilidad, tenga buen control motor, responda bien a los ejercicios, y sea el deportista perfecto, que uno le diga listo, ya está. Pero el deportista dice no, yo todavía siento que todavía no estoy. Eso es la función subjetiva normalizada de la rodilla, es decir, su percepción. Y eso solamente lo sabe él. Y si él entra con miedo al campo deportivo a competir, seguramente vuelve y se lesiona. Entonces, lo ideal es tener en cuenta a ese ser como persona y no simplemente ver la parte estructural. ¿Listo? Entonces, como les digo, me disculpan pues por la cantidad de letra que tiene esa diapositiva, pero leí cada uno de ellos y me pareció que eran acordes a lo que necesitamos para que el deportista vuelva. ¿Listo? Y no siendo más, pues les agradezco la atención prestada. Gracias por este tiempo pues de que estuvimos aquí, no charlando, porque pues fue unidireccional, pero la idea de esto es poder profundizar mucho más. Del tema del ligamento cruzado anterior hay mucha información, hay muchísima información, como aprender cómo evaluarlo bien, cuándo tomar una decisión acorde, cuándo evolucionar, qué tipo de ejercicio puedo realizar, porque si ustedes ven, yo les di solamente objetivos. La idea es que ahora el 18 y el 19 de marzo se va a realizar un curso de manera presencial aquí en el consultorio de rehabilitación del ligamento cruzado anterior, posquirúrgico y ligamento cruzado anterior, desde el posquirúrgico inmediato hasta el retorno deportivo. La idea en ese curso es ver la anatomía del cruzado, que no es solamente lo que nos enseñaron en la universidad, que era simplemente que el cruzado era un ligamento en dirección anteromedial, sino que el ligamento cruzado anterior tiene dos A's, que si se lesiona uno puede, por medio de la rehabilitación, poder no recuperarlo, o se ha visto que las lesiones de cruzado se pueden regenerar siempre y cuando la ruptura sea parcial. Y también obviamente
manejar protocolo conservador. ¿Qué es un protocolo conservador? Es un protocolo donde buscamos que el deportista no tenga que ser sometido a una cirugía. Y bueno, eso va a depender obviamente de sus fechas competitivas que tenga por delante. Ver eso, la idea es también poder ver las pruebas, digámoslo así, clínicas para poder determinar cuándo un cruzado está roto, cómo diferenciarla con un cruzado posterior, porque tiende a confundirse la lesión del cruzado posterior con la anterior si no se tiene un buen examen clínico. Ver también cómo es la progresión o la prescripción del ejercicio. La idea es hacerlo bastante práctico, hacer todo lo que es, digamos, para la toma de decisiones de trotar, las pruebas de salto y esto. Esa es la idea, digamos, que tenemos con el equipo de Fisioterapia Universal, poder armar un esquema de trabajo donde sepamos cómo rehabilitar un cruzado bien hecho, es decir, con todos los detalles. Esa es la idea. Tengan en cuenta que el curso no va a estar solamente direccionado a deportistas, porque pues no todos tenemos la posibilidad de tener deportistas de alto rendimiento, a no ser de que pertenezcamos a un club deportivo, pero sí lo vamos a encontrar con muchos deportistas amateur. Entonces es importante saber que la rehabilitación en esos deportistas es muy diferente a los de élite. Eso no quiere decir que no cambien. Las semanas podrán avanzar un poquito más los de élite, pero si usted tiene claro los criterios clínicos para avanzar a la siguiente fase, se enfrente a un deportista o se enfrente a un deportista amateur, va a ser la misma rehabilitación. Incluso es un poco más enriquecedora y para mí es un poco más retador la rehabilitación de un cruzado para un deportista amateur que para un deportista de élite. Entonces la invitación es esa, chicos, recuerden, 18 y 19 de marzo. La idea es hacerlo presencial en Cali. Para aquellas personas que de pronto no están en Cali, pues si quieren dejen en los comentarios, hablemos con el equipo de Fisioterapia Universal y si no les da pereza lo podemos hacer pues virtual, que es una estrategia muy buena para que este contenido y esta información les llegue a la mayor cantidad de personas. Esto es simplemente una pequeña parte de lo que fue la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Espero que se les haya quedado algo, hayan aprendido y bueno, ¿tenemos preguntas para resolver o no hay preguntas? A ver, miremos aquí en Instagram si de pronto dejaron algunas preguntas. No, por acá no dejaron preguntitas por acá en el Instagram. No sé si de pronto en la plataforma. ¿No? Listo. Chicos, pues no hay preguntas, no vimos preguntas. Si de pronto tienen alguna pregunta, la quieren hacer de una vez, porfa, dejen su comentario, escriban para poderles solucionar sus inquietudes. Y igual, la idea es que si nos vemos, dicen, bueno, aquí ya preguntan algo, aquí están preguntando en Instagram. Gracias, ojalá se dé la opción virtual. Claro que sí, Jess. La idea es poder armarlo virtual, es un poquito complicado por lo que pues es remoto y requiere pues de que la persona sea muy responsable con la parte virtual. Pero claro que si lo hacemos, claro que sí. Listo. Saludos de México. ¿En qué parte de Cali sería el curso? Sería en el norte de la ciudad de Cali, aquí en el consultorio Salud en Movimiento. Se llama el consultorio donde se va a realizar. Ateromo dice sí, ojalá sea virtual. Bueno, vamos a mirar con el equipo de Fisioterapia Universal. La idea es poder lograr que la información trascienda más allá de lo presencial, ahora que ya estamos en una era digital bastante fuerte. ¿Qué costo tendría el curso? Chicos, la información se las pueden dar por interno en Fisioterapia Universal. Ustedes escriben, aquí dejan un mensajito por el DM y ellos les mandan toda la información, contenido. Si no estoy mal, también tienen descuentos por pronto pago. Entonces, pues pilas, no sé, en la tarde que pueden adquirir, incluso pueden reservar por un valor bajito, digamos, la promoción del pronto pago y lo pagan el mismo día del curso. Igual ustedes háblense con ellos y ellos les dan facilidad de pago. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Por ahí sí, de pronto, pues estoy leyendo en el Instagram, no sé, esta plataforma permite que la gente pregunte, Pipe. Ah, sí, aquí hay comentarios.
Listo, gracias, saludos. El audio está bajito. Ay, machica, no vemos el audio. Sí, ok. Gracias por la información, muchas gracias. Excelente, Sebas, gracias. Gracias, muy buena charla. Listo. Chicos, pues veo que no hay más preguntas. Me despido entonces. Que tengan una excelente noche. Nos vemos los que puedan asistir al curso, genial. Y nos vemos pues de manera presencial y próximamente pues virtual lo podemos ir planificando y demás. Un abrazo y que tengan un excelente día. Excelente noche, perdón.